50 clásicos de la psicología. Capítulo 15. Hans Eysenck. Eysenck fue uno de los psicólogos más polémicos y prolíficos del siglo XX, en una carrera que abarca 5 décadas, 50 libros y más de 900 artículos en revistas. Arrojó una nueva luz sobre su considerable número de temas. Nacido en Alemania, su oposición al partido nazi durante los años 30 hizo que tuviera que huir a Gran Bretaña. En el momento de su muerte en 1997, era el investigador en psicología más citado. Dimensiones de la personalidad fue el primer libro de Eysenck y tiene un estilo seco y académico. No obstante, al establecer por primera vez de manera científica el concepto de introversión-extroversión, sentó las bases de una obra de 50 años en el campo de las diferencias de la personalidad. Las dos dimensiones. Aunque Eysenck admitía la antigua división griega de las personas en los 4 temperamentos, sanguíneo, colérico, famélico, flemático y melancólico, y obviamente estaba en deuda con la distinción de Jung entre introvertidos y extrovertidos. Fue también categórico al afirmar que cualquier estudio de las diferencias de la personalidad tenía que estar basado objetivamente y estadísticamente. Dimensiones de la personalidad se basó en un método de investigación, el análisis factorial, que permitió a Eysenck extraer conclusiones acerca de las diferencias de personalidad a partir de grandes cantidades de datos procedentes de encuestas. En Londres, había trabajado en el Mill Hill Emergency Hospital en tiempos de guerra y utilizó varios cientos de soldados cansados de la guerra en su muestra. A estos hombres se les sometió a una batería de preguntas acerca de sus reacciones habituales ante ciertas situaciones y ellos mismos se puntuaron. Las respuestas recopiladas por Eysenck le llevaron a situar con seguridad a las personas según 2 amplias dimensiones o superrasgos de extroversión, introversión y neuroticismo. Eysenck creía que estos superrasgos estaban determinados genéticamente y se manifestaban en nuestra fisiología, específicamente en el cerebro y el sistema nervioso. En esto se inspiraba en Ivan Pavlov. La fuente de extraversión o introversión se hallaban en los distintos niveles de excitabilidad del cerebro. El driver de la dimensión neurótica era un aspecto del sistema nervioso que se ocupa de las respuestas emocionales a los sucesos. Más tarde, Eysenck añadió otra dimensión, el psicoticismo. Aunque podía indicar inestabilidad mental, más frecuentemente la posición de una persona que en esta dimensión era un indicador de hasta qué punto era probable que fuese rebelde contra el sistema o indisciplinado y temerario. A diferencia de la dimensión extroversión-introversión, que mide la sociabilidad, el psicoticismo mide en qué medida alguien es un ser socializado que vive de acuerdo a las convenciones o en el otro extremo, es un psicótico antisocial o psicópata. Juntas, las 3 dimensiones de psicoticismo, extroversión, neuroticismo fueron conocidas como el modelo Penn. Sus características incluyen extraversión. El cerebro del extrovertido es lo opuesto de lo que esperaríamos, es menos excitable que el del introvertido, porque hay una menor tendencia hacia adentro. Los extrovertidos naturalmente buscan estimulación en el exterior y contacto con otros para sentirse realmente vivos. Los extrovertidos tienen un enfoque más imparcial de los acontecimientos con menos angustia por cómo sean percibidos personalmente. Los extrovertidos generalmente son también animados y optimistas, pero pueden ser incansables buscadores de riesgos y también informales. Introversión. El cerebro del introvertido es más excitable, lo que les hace más vulnerables a los estados de ánimo y tienen una intensa vida interior. Como consecuencia de esta sobrecarga sensorial interna y como una manera de protegerse, tienden a evitar el exceso de interacción social, algo que les resulta mentalmente agotador. O, por tener una vida interior tan rica, simplemente no necesitan mucha interacción social. Dado que parecen experimentar las cosas de una manera más intensa, los introvertidos dan una respuesta a la vida más profunda y angustiada. Generalmente son más reservados y serios, también pesimistas, y pueden tener problemas con la autoestima y el sentido de culpa. Neuroticismo. El neuroticismo es un indicador de la tendencia a preocuparse, a estar nervioso, ansioso o estresado. Puntuar alto en esta dimensión no significa que uno sea un neurótico, solo que tiene el tipo de cerebro que le predispone a la neurosis. Una puntuación más baja indica
que se es más estable emocionalmente. Los que tienen tendencia a la neurosis responden de manera excesiva a los estímulos, mientras que quienes carecen de la tendencia son más calmados y pueden ver las cosas con perspectiva. Los introvertidos con tendencias neuróticas, en un esfuerzo por controlar la estimulación que llega a sus mentes, son propensos a las fobias y a los ataques de ansiedad. Los extrovertidos con tendencias neuróticas tienden a infravalorar el impacto de los acontecimientos de la vida y pueden desarrollar neurosis de negación o represión. Comentarios finales. Aunque la obra de Eysenck sobre las bases biológicas de la personalidad ha sido criticada con frecuencia, también ha sido cada vez más ratificada por parte de distintas investigaciones. Como observa Steven Pinker en la tabla rasa, estudios de gemelos idénticos educados por separado han demostrado que solo una pequeña porción de la personalidad se debe a la socialización. El resto está configurado por la genética. Ahora hay ya muchos otros modelos de tipos de personalidad, incluyendo el ampliamente utilizado modelo pentafactorial que tiene en cuenta la extraversión y la simpatía, la escrupulosidad, el neuroticismo y la apertura. Pero Eysenck fue el primero en hacer el esfuerzo hacia un modo estadístico de comprender la cuestión. Es poco probable que la psicología de la personalidad llegue a ser una ciencia exacta alguna vez, pero su obra estableció una base para la mejor comprensión de la gente, sin confiar en la mera observación social o en la sabiduría popular. Como científico serio y al mismo tiempo como escritor de libros de psicología destinados al gran público, Eysenck contribuyó mucho a aumentar la comprensión popular de los problemas psicológicos. En la década de los 50 lanzó un célebre ataque a la validez científica del psicoanálisis, afirmando que no había la más mínima evidencia de que ayudase a curar las neurosis de los pacientes, y de paso ayudó a hacer la psicoterapia más científicamente responsable y centrada. Eysenck fue conocido también como un investigador de la inteligencia y, mostrándose contrario a la valoración del condicionamiento social, defendió que los niveles de inteligencia eran en gran medida heredados y genéticos. Su libro de 1971, Raza, Inteligencia y Educación, que puso de manifiesto evidencias acerca de las diferencias del CI según el UPO racial, provocó manifestaciones y un célebre puñetazo en la cara recibido por Eysenck en una conferencia en la universidad. También profundizó en la astrología, dio cierto apoyo a los fenómenos paranormales, sugirió que el cáncer relacionado con el tabaco estaba unido a la personalidad y presentó evidencia de que algunas personas tenían una disposición biológica a ser criminales. A pesar de tales controversias, hacia el final de su vida, la Sociedad Americana de Psicología nombró a Eysenck miembro de honor en reconocimiento a una vida de distinguida contribución a la ciencia psicológica. Hans Eysenck. Nacido en Alemania en 1916, tras el divorcio de sus padres Hans-Jürgen Eysenck, fue educado por su abuela. En su juventud se opuso al régimen nazi y abandonó Alemania para siempre, terminando su doctorado en psicología en la Universidad de Londres en 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en urgencias del Hospital de Mill Hill como psiquiatra y entre 1945 y 1950 fue psicólogo en el Hospital Maudsley. También creó y fue director del Departamento de Psicología en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres, puesto en el que permaneció hasta 1983. Eysenck falleció en 1997. 1997. El chantaje emocional. Aunque podamos sentirnos hábiles y exitosos en otras partes de nuestra vida, con estas personas nos sentimos desconcertados, impotentes. Nos atrapan entre sus pequeños dedos. Cuando consiguen lo que quieren de nosotros, nos envuelven en una cómoda intimidad, pero frecuentemente acaban amenazándonos con el fin de seguir su camino, o enterrándonos bajo una capa de culpabilidad y autorreproche cuando no lo consiguen. Lo peor de todo, quizás, es que cada vez que cedemos el chantaje emocional, perdemos contacto con nuestra integridad, la brújula interna que nos ayuda a decir cuáles deberían ser nuestros valores y nuestra conducta. En resumen, solo resistiéndonos al comportamiento controlador de otras personas, podremos mantener nuestra integridad. Obras relacionadas. Nathaniel Branden, La psicología de la autoestima. Anna Freud, El yo y los mecanismos de defensa. John M. Gottman, Los 7 principios para que un matrimonio funcione. Karen Horney, Nuestros conflictos internos. Ya se nos volvió a hacer otro final de capítulo. Espero que lo hayan disfrutado, que haya sido de su gusto, de su agrado. Espero que les funcione para algo, que les sirva, que al menos pues ya de algo los entretenga. Así que pues que tengan un día bastante chingón, disfrútenlo y nos topamos en el siguiente video. Bye.